Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y energía. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo y por supuesto, por nuestras queridas series turcas y sus protagonistas. Y hoy, tenemos un tema candente, un tema que nos ha tenido a todos hablando, teorizando y por qué no soñando. Y es que, como vieron en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman, el guapísimo actor turco que nos roba el aliento a todos, y responder a la pregunta del millón: ¿está casado? ¿Por qué casarse otra vez? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada pista, y vamos a especular sobre la vida amorosa de este ícono de la televisión turca. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, a analizar todas las pistas, a debatir sobre los rumores y a compartir nuestras propias teorías, quiero pedirles un favor rapidísimo, un favor que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si son nuevos por aquí, o si les gusta lo que hago, si disfrutan de mis análisis, de mis comentarios y de la compañía que les hago, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos hablando de las últimas novedades del mundo del espectáculo, de las series turcas que amamos, de nuestros actores y actrices favoritos, y mucho más. Tendremos entrevistas, análisis de personajes, comparaciones entre series, todo para que estén siempre al día. Así que por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Y ayúdenme a crecer esta comunidad. Bueno, volviendo al tema principal, Can Yaman. Este hombre es simplemente irresistible, ¿verdad? Desde que lo vimos por primera vez en Erkencikus, con ese papel que lo lanzó a la fama internacional, hasta sus proyectos más recientes, pasando por su exitoso desempeño en producciones italianas, Can Yaman ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento actoral, su físico, todo. Es una combinación explosiva que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados del panorama actual. Y obviamente su vida personal siempre ha sido objeto de mucha curiosidad, de especulaciones y de un interés incesante por parte de los fans y de los medios. Y una de las preguntas más frecuentes que recibo en los comentarios, y que constantemente veo en las redes sociales, es: ¿está casado? ¿Tiene novia? ¿Está comprometido? ¿Cuándo planea casarse? Pues bien, la realidad, basada en la información disponible y en las declaraciones oficiales, es que Can Yaman no está casado, hasta donde sabemos. La noticia de su supuesto matrimonio que circuló en algunos medios, especialmente en Italia, se basó en especulaciones, en interpretaciones erróneas de algunas situaciones, y probablemente en un malentendido generalizado. ¿Recuerdan cuando Can Yaman empezó a trabajar en Italia? Hubo un revuelo mediático tremendo, un fervor que casi se equiparaba a la locura, muchos rumores sobre posibles relaciones sentimentales, y algunos medios, en su afán por crear titulares llamativos y generar clics, llegaron incluso a casarlo con su coprotagonista en alguna serie. Pero hasta la fecha, no hay evidencia oficial ni pública de que Can Yaman esté casado legalmente con nadie. No hay fotos, documentos o anuncios oficiales que confirmen un matrimonio. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y el deseo de muchos fans de verlo felizmente emparejado. Ahora, la segunda parte de la pregunta: ¿por qué casarse otra vez? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. ¿Por qué la pregunta de otra vez? Bueno, porque muchos, al ver el torbellino de información, la constante búsqueda de detalles sobre su vida privada y la proliferación de rumores, interpretaron erróneamente algunas situaciones, sobre todo las que involucraban a relaciones sentimentales anteriores, y creyeron que Can Yaman ya había estado casado antes. Recordemos, el mundo del entretenimiento, y especialmente el de las estrellas de cine y televisión, es un caldo de cultivo para los rumores, los chismes y la desinformación. Hay muchos factores que contribuyen a esto. Los medios sensacionalistas que buscan generar impacto, las redes sociales que amplifican cualquier rumor a la velocidad de la luz, los fans apasionados y deseosos de saberlo todo sobre sus ídolos, todo esto se junta para crear un torbellino de información que puede ser muy difícil de discernir y de separar la verdad de la ficción. En el caso de Can Yaman hubo un episodio muy sonado, muy comentado y que generó muchísimos rumores y especulaciones, con una actriz italiana, Diletta Leotta. Fueron captados en fotos, se les vio juntos en diversas ocasiones.
Se especuló sobre una posible relación sentimental seria, incluso sobre planes de boda, pero la realidad, al final, fue que esa relación, por diversas razones, no prosperó. Luego el propio Can Yaman en diversas entrevistas, en diferentes momentos y para diferentes medios, dejó claro que no estaba preparado para el matrimonio en ese momento de su vida. Expresó su deseo de enfocarse en su carrera, en sus proyectos, y en disfrutar de su libertad personal. Él es una persona muy reservada con su vida privada, y prefiere, en la medida de lo posible, mantener sus relaciones lejos del foco mediático, protegiendo así su intimidad y la de las personas que podrían estar involucradas en su vida. Esto es, sin duda, algo respetable. Y aquí es donde entramos en la parte de especular y analizar. ¿Por qué no se ha casado Can Yaman? Bueno, las razones pueden ser múltiples y, como dije, son especulaciones, pero basadas en la información que tenemos y en la lógica. Primero, la carrera profesional de Can Yaman es sumamente exigente. Es un actor que trabaja incansablemente con una agenda apretada y llena de compromisos. Viaja constantemente entre Turquía, Italia y otros países, rodando proyectos, promocionando sus trabajos, atendiendo a entrevistas y cumpliendo con una amplia gama de compromisos profesionales. Es posible que simplemente no haya encontrado el momento adecuado para establecerse y formar una familia, o tal vez no haya conocido a la persona indicada, a la persona con la que sienta la necesidad y el deseo de compartir su vida a largo plazo. La vida de un actor, sobre todo si tiene el nivel de fama y reconocimiento de Can Yaman, es muy demandante y requiere mucha dedicación y esfuerzo. Además, como mencionamos antes, Can Yaman es una persona muy discreta y reservada con su vida privada. No le gusta exponer sus relaciones a la mirada pública, y prefiere mantener una barrera de privacidad para protegerse a sí mismo y, sobre todo, para proteger a sus parejas. Esto es algo que debemos respetar. Es su vida, es su decisión, y tiene todo el derecho a decidir cómo quiere vivirla y cómo quiere compartir su intimidad. No todos están hechos para exponer sus sentimientos y sus relaciones al escrutinio público. Algunos prefieren mantener un perfil más bajo, y eso no significa que sean menos felices o que no tengan deseos de formar una familia. Otra posibilidad es que, como muchos hombres en su posición, Can Yaman esté disfrutando de su soltería y de la libertad que conlleva. Viajar, trabajar, conocer gente nueva, dedicarse a sus pasiones y a sus proyectos, la vida de un soltero famoso, sobre todo en la flor de la juventud, puede ser muy atractiva. Y no hay nada de malo en eso. Cada persona tiene sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propios deseos. Algunos prefieren tomarse su tiempo para encontrar a la persona adecuada, para madurar, para consolidar su carrera, y para disfrutar de las diferentes etapas de la vida. Sin embargo, no descartemos la posibilidad de que en un futuro, no muy lejano, Can Yaman decida casarse y formar una familia. Nunca se sabe qué depara el destino. La vida da muchas vueltas y las circunstancias pueden cambiar. Tal vez conozca a la persona que lo haga cambiar de opinión, que lo enamore por completo y que lo convenza de dar el gran paso. Y si eso ocurriera, seguramente nos sorprenderá y nos alegrará. Porque ver a Can Yaman feliz es algo que todos sus fans deseamos. Pero hasta que eso suceda, seguiremos especulando y disfrutando de su talento, de sus proyectos y de su carisma. Ahora hablemos un poco de sus proyectos actuales y futuros, porque eso también es importante. No podemos hablar de Can Yaman sin mencionar su trabajo y su dedicación a su profesión. Can Yaman sigue trabajando muchísimo. Está preparando nuevos proyectos entre películas y series, y siempre está buscando papeles que le permitan mostrar su versatilidad como actor y explorar diferentes facetas de su talento. Sabemos que está involucrado en varios proyectos internacionales, lo cual demuestra su ambición y su deseo de conquistar nuevas audiencias. Además, está muy involucrado en causas benéficas, y utiliza su fama y su influencia para promover la conciencia sobre temas importantes como la defensa de los animales, la lucha contra el cambio climático y la promoción de la igualdad. Es un hombre con muchos talentos, con una gran ética de trabajo y con un gran corazón. Lo que hace que lo admiremos aún más. En cuanto a su vida personal, lo más importante es que sea feliz. Y mientras tanto nosotros, sus fans, sus seguidores, los que admiramos su trabajo, seguiremos apoyándolo y admirándolo por su talento, por su carisma, por su personalidad y por todo lo que representa. Le deseamos lo mejor en el terreno profesional y, por supuesto, en el personal. Porque al final lo que realmente importa es que encuentre la felicidad y que viva la vida que desea.
En resumen, hemos explorado la situación sentimental de Can Yaman. Hemos aclarado, en base a la información disponible, que no está casado, a pesar de los rumores, y hemos analizado las posibles razones por las que aún no ha dado el paso al matrimonio. Hemos hablado sobre su vida profesional y sobre su compromiso con el trabajo y con las causas sociales. Hemos intentado, en la medida de lo posible, separar la realidad de la especulación, y hemos intentado ser respetuosos con su privacidad y con sus decisiones. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo, entretenido y, sobre todo, que hayamos mantenido un tono respetuoso y objetivo. Gracias por acompañarme una vez más. Por tomarse el tiempo de estar aquí y de compartir su pasión por Can Yaman y por el mundo del espectáculo conmigo. No se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación sentimental de Can Yaman? ¿Creen que se casará pronto? ¿A quién les gustaría ver como su pareja? ¿Qué proyectos esperan con más ansias? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Así construimos esta comunidad. Y por favor, no se vayan sin darle un like al vídeo, sin compartirlo con sus amigos, con sus familiares que también sean fans de Can Yaman y de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Tendremos mucho contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, disfruten de sus series favoritas.